Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Soy tu presentador, el Padre Manuel. Hoy, en este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia nos invita a volver a leer el relato de la transfiguración del Señor. Esta vez, obviamente, por ser el ciclo B, desde el Evangelio según San Marcos. Pero como siempre, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine y nos llene de su sabiduría. Santo Espíritu de Dios, lléname de ti, dame de tu amor, tengo sed de ti. Santo Espíritu de Dios, lléname de ti, dame de tu amor, tengo sed de ti, Espíritu de Dios. Sí, Espíritu Santo, ayúdanos a transfigurarnos para poder vivir en tu luz, en tu verdad, pero ciertamente para saber que para lograr llenar esa luz y esa verdad en nuestra vida, tenemos que pasar por el camino de la cruz. Amén. El Evangelio lo vamos a tomar, como ya dije, de San Marcos, desde el capítulo 9, versículo 2 al versículo 10. Y dice así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decían, porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: Este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a nadie, solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros qué querría decir de eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde el ámbito litúrgico, obviamente nos vamos a encontrar que este texto de Marcos está ubicado en este ciclo B, obviamente porque el centro de la Cuaresma del ciclo B es el Cristo, es cristocéntrica. Se va a centrar en la realidad de Cristo para nosotros como cristianos seguir
los caminos que en Él nos va a enfocar a nosotros como iglesia. Ahora, dos elementos son muy importantes. El cumplimiento de toda la visión del Antiguo Testamento se van a estar realizando en Jesús al aparecer o colocar la imagen de Elías y Moisés al lado en la transfiguración. Pues Elías y Moisés eran figuras preeminentes dentro del judaísmo, especialmente Moisés, que había sido prácticamente y considerado fundador de este, y Elías, uno de los más grandes profetas. Es decir, que la ley que está concentrada en Moisés y los profetas que están concentrados en Elías hacen que Jesús en él sea la voz que haya que escuchar de aquí en adelante, pues el Padre así lo ha indicado, y la aparición de estos dos personajes en el relato eso indica. Obviamente muchos estudiosos de las Biblias dicen que esta transfiguración, que aparece un poquito más adelante de la mitad del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, es probable que haya ocurrido históricamente después de del padecer y morir y luego resucitar, o sea, de Jesús resucitado. No es parte propiamente del Jesús como tal, lo llamaríamos histórico, sino que pertenece al ámbito de un Jesús ya resucitado. Sin embargo, ¿por qué razón entonces el evangelista San Marcos y todos los evangelistas lo colocan prácticamente en el medio? En este caso Marcos lo está colocando en el medio porque después de que sale de la transfiguración, Jesús baja del monte y va hacia la crucifixión. Es decir, que es como la transfiguración nos dice que ciertamente es la afirmación de la resurrección, la afirmación de que Jesús se está cumpliendo tanto las profecías de los antiguos como la misma ley, pero que también, como lo dice San Marcos, no nos va a guiar sino hasta que pasemos por la cruz, hasta que Jesús no pase por la cruz, por los padecimientos de la cruz, pues no resucitará. Incluso baja para subir a Jerusalén, para encontrarse realmente con lo que le toca llevar, morir por amor a ti, morir por amor a mí, para poder luego resucitar. Es la transfiguración, el subir al monte, es también la aceptación de que, ok, sé que el triunfo será en la resurrección, pero ahora tengo que bajar a padecer, voy a Jerusalén. Sin embargo, Pedro, aterrorizado, pues se quiere quedar ahí. Es el tipo de persona que se quiere quedar en el confort, que no quiere bajar del monte porque no quiere pasar por los padecimientos. Les gusta la vida fácil. Decía, si no me equivoco, Mafalda, la vida es linda, pero no necesariamente fácil. El hecho de que la vida sea bella no quiere decir que para construirla o para madurar o para ser verdaderas personas cristianas no tengamos que padecer. Muchos le huimos al sufrimiento. Hay otros que son masoquistas. Y obviamente la realidad del cristiano no es ser masoquista. Se trata de vivir en la cruz de cada día, en la cruz cotidiana, porque sabemos que nos toca padecer, porque sabemos que vamos en contracorriente. El mundo va hacia una dirección de una felicidad efímera, una felicidad que no da realmente la perfección ni la felicidad, sino que da una felicidad aparente que al final nos termina frustrando, deprimiendo y viviendo de una soledad tan vacía que solamente estaríamos llenos de materialismo, pero no realmente de lo que necesitamos, de Dios. Y para estar llenos de Dios tenemos que aceptar que esta vida, para nosotros crecer en la fe, para madurar, tenemos que pasar por la cruz. Una vida sin cruz es una falsa resurrección, pues es quedarnos en el monte Tabor, transfigurados, pero no afrontar las realidades de la vida. Y para poder afrontar las realidades de la vida tenemos que saber que llevar una familia es una cruz, llevar un ministerio es una cruz, y que tenemos que abrazar esa cruz con amor, porque nos llevará esa cruz a la vida eterna. Ahora te pregunto, ¿quisieras quedarte en el monte Tabor y hacer 3 chozas como lo quería Pedro? ¿O quieres afrontar la realidad de la vida? Porque responsablemente tenemos que afrontarla para ser realmente felices, es decir, para resucitar. No lo vayas a olvidar, navega mar adentro con el Señor.